Mis papás me metieron dentro de una maleta en un tren atascado durante el caos del feriado, solo para ahorrarse el boleto. Morí asfixiada, 2 veces, y todavía dijeron que era mi culpa. Con lo que nos ahorramos en tu pasaje, podemos comprarle unos tenis nuevos a tu hermanito, dijo mi mamá, sonriendo como si hubiera hecho la gran hazaña. El viaje fue agotador, más de 30 horas en total. Iba toda encogida dentro de esa maleta, sin poder mover ni un dedo. Tenía pavor de moverme y que alguien se diera cuenta, hasta que el aire se me acabó, y simplemente me asfixié. Cuando llegamos a casa de unos parientes, en un pueblito cerca de Amealco, mis papás ya habían llevado a mi hermanito al parque de la plaza, y luego se fueron a ver los fuegos artificiales del Año Nuevo. No fue sino hasta el día siguiente que se acordaron de mí. Se acordaron de que yo seguía encerrada en esa maldita maleta. Como era invierno, mi cuerpo ya estaba completamente congelado. ¿Por qué chingados esa escuincla tenía que morirse justo al empezar el año? ¡Qué pinche mala suerte!, murmuró mi madre, escupiéndome encima como si yo fuera solo un estorbo. Al día siguiente fue directo con doña Guadalupe Walter, una viuda que había perdido a su hijo con discapacidad mental al caerse al río, y le pidió 90,000 pesos. Dijo que era para enterrarme junto al difunto, que me convertiría en su esposa fantasma. Así, sin más, me vendieron incluso después de muerta. Cuando volví a abrir los ojos, entendí lo que había pasado. Había renacido. A la mañana siguiente, mi madre anunció con la cara más tranquila del mundo: mañana regresamos al pueblo a pasar el año nuevo. A ver, quítate la ropa. Vamos a ver si todavía cabes en la maleta. Lo dijo como si me estuviera pidiendo que me probara un vestido nuevo. Si cabes, no hace falta comprar pasaje. Podemos usar ese dinero para los tenis del niño. Y sonrió radiante, como si acabara de ganar la lotería. Sus palabras me cayeron como una cachetada. Un recordatorio brutal de todo lo que yo quería olvidar. Pensé que me había salvado. Pero no, nada cambió, nada de verdad. A pesar de mi renacimiento, la familia, 4 en papel pero solo 3 que contaban, volvió al pueblo para celebrar el año nuevo. Y para ahorrarse mi pasaje, me volvieron a meter en esa pinche maleta. La misma idea, el mismo infierno. Esta vez traté de gritar, lo juro. Lloré, me retorcí, supliqué ayuda, pero el ruido del tren lo tapaba todo. Volví a morir, de la forma más cruel. Ahogada, jadeando por aire, sin poder hacer ni un solo sonido. Mi hermanito pasó todo el viaje chillando que quería ir al parque, y en cuanto el tren llegó a la estación de Santiago Mexquititlán, mis papás bajaron corriendo con él directo a los juegos. Se olvidaron por completo de que tenían una hija atrapada en el portaequipaje, o mejor dicho, se olvidaron de mi cadáver. Después de un día entero y una noche, por fin se acordaron. Ah, cierto. Alma, dijo mi papá. Ni una lágrima, ni un perdón. Solo coraje porque arruiné su inicio de año. ¿Por qué tuve que tener una hija así justo ahora?, y se quejó mi mamá con veneno en la voz. El primer día del año y ya hay una muerte. Eso trae pura desgracia. Tiraron mi cuerpo en cualquier rincón. Inventaron una historia rápida para los vecinos. Alma era bien traviesa. Siempre le andaba quitando los juguetes al hermano. Ese día se fue corriendo. Se tropezó en las escaleras. Y pues, fue un accidente trágico, dijo mi mamá con lágrimas en los ojos. Falsas, igual que todo en ella. Para cubrir el asunto, fueron con doña Guadalupe Walter y le sacaron 90,000 pesos. Me vendieron como novia fantasma de su hijo Jorge, que se había ahogado en la laguna el año anterior. Y todavía se echaron flores. ¿A poco no somos los mejores papás del mundo? Hasta marido le conseguimos después de muerta, dijo mi papá, orgulloso. ¿Y el dinero? Claro que no fue para mi funeral. Lo usaron para comprarle una consola nueva a mi hermano. Todo el equipo completo, con pantallota y audífonos, de esos que te enferman solo de ver. Las lágrimas me brotaron solas al recordar esos últimos momentos. Sola, en lo oscuro, sin aire, regalada a la muerte, por las mismas personas que deberían haberme protegido. Esa fue, sin duda, la forma más dolorosa y trágica de morir. Mi propia familia, los que se suponía que debían protegerme, ser mi hogar, mi refugio, fueron justo los que me empujaron directo al infierno. Me lo juré a mí misma. En esta vida jamás volvería a cometer el mismo error. Nunca más agacharía la cabeza. Nunca más confiaría a ciegas. Cuando me quedé en silencio, sin moverme, fingiendo que no reaccionaba, vi cómo la cara de mi mamá cambiaba, de calma fingida a pura frustración contenida. ¿Por qué no me contestas? Yo siempre me he preocupado por ti. ¿A poco no? ¿Por qué no me obedeces?, soltó con la voz temblando, entre coraje y desesperación. Mi madre, mi papá ni se molestaba en disimular. Me llamaba, sin vergüenza, una carga inútil, un peso muerto,
que solo drenaba su dinero, sin compasión, sin pausa. Mi mamá, ay, mi mamá, ella era distinta, o eso era lo que yo me quería creer. Cuando mi papá agarraba esas varas de bambú con sal, las que ardían hasta en el alma, era ella la que le detenía el brazo. Ella la que decía, ya, José, es solo una niña. Y después me curaba las heridas, murmurando mientras chasqueaba la lengua y me untaba pomada. A ver si dejas de hacer tonterías. Pero fue ella la que tuvo la brillante idea de meterme en la maleta. Fue su voz la que escupió. Esa chamaca solo sirve para arruinar las cosas. Qué pinche manera de empezar el año. Fue ella quien me vendió. Ella quien me cambió por unos cuantos pesos mugrosos, para enterrarme junto a un hombre muerto, como su esposa fantasma. Ella, que ahora me sonreía como si fuera una madre amorosa, preocupada, dedicada. Mentira. Comparada con mi hermanito, yo siempre fui la más sensata, la más comprensiva. Yo sí entendía que mis papás se partían el lomo para ganar algo. Nunca lloriqueaba por juguetes. Nunca armaba berrinches en la calle. Yo nomás quería ayudar. Pero ayudar nunca fue suficiente. Ser buena nunca fue suficiente. No sé de dónde salió la fuerza. Solo sé que estaba ahí. La garganta me ardía, las palabras se amontonaban, y la mirada de la maestra me atravesaba como una aguja fría. Sentí que si no lo decía ahora, nunca más iba a poder. Así que grité. ¡Me metieron en una maleta! ¡Me morí 2 veces! Se hizo un silencio tan profundo que hasta el reloj del salón dejó de sonar. La maestra, con el gis aún en la mano, se quedó congelada. Un niño se echó a llorar. Otro se tapó los oídos. Nadie sabía qué hacer. Yo tampoco. Me volví a despertar en la casa de una señora que me compró como esposa de su hijo muerto. Seguí, con las palabras tropezando entre sollozos, saliva y rabia. Mis papás me vendieron. ¡Me mataron 2 veces! Alma, susurró la maestra, acercándose como si yo fuera un animal herido. ¿Qué estás diciendo, mi niña? ¡La maleta!, grité señalando con los brazos temblorosos. Mi mamá me metió en una maleta para no pagar el boleto del tren. Y me morí. Y me volví a morir. Y ella solo se preocupaba por los tenis de mi hermano. No me detuve. No podía. Todo lo que había tragado durante años salía de golpe, como vómito, como gritos, como una memoria sin filtro. La maestra me abrazó, aunque estaba temblando. Me sostuvo. Me pidió que respirara. Yo solo lloraba. Los demás niños se habían callado. Algunos me miraban con los ojos muy abiertos. Otros agachaban la cabeza. Pero lo peor fue cuando uno murmuró. Yo la vi llegar con su mamá en el tren. No venían juntas. Ella venía en la mochila grande del papá. Mi estómago dio un vuelco. Había testigos. Había más que solo mis palabras rotas. No sé bien cómo pasó después. Solo recuerdo que llegaron 2 maestras más, que llamaron a la directora, que luego vino una psicóloga de cabello muy rizado y voz bajita. Me llevó a una oficina. Me dio un chocolate caliente. Me preguntó todo. ¿Quieres contarme lo que pasó otra vez, pero despacito? No lo quería, pero lo hice. Horas después, llegó una patrulla, y con ella, 2 trabajadoras del DIF. Una tenía los ojos rojos, como si ya hubiera llorado antes de verme. La otra traía un portapapeles lleno de papeles. Ambas me miraron como si estuvieran viendo un fantasma. Y tal vez sí. ¿Dónde vives, Alma? Con doña Guadalupe. Pero antes, con mis papás. En Santiago Mexquititlán, por la calle del Parque. La casa que huele a caño. Tomaron notas. Muchas notas. Yo solo repetía los mismos nombres. José y Rosa. Mis papás y Jorge, el hijo muerto de la viuda. La trabajadora social se me quedó viendo largo rato antes de decir, «Vamos a ir por ellos». «Van a mentir», dije en seco sin miedo, como si ya no pudiera callarme nunca más. «Van a decir que me caí, que soy mentirosa, que me gusta inventar cosas». Ella suspiró, me puso una manta sobre los hombros y dijo algo que no olvido hasta hoy. «Puede ser, pero esta vez ya no estás sola». Me llevaron en una camioneta blanca. No sabía si era un secuestro más, otra venta, otra pesadilla. Pero dentro de mí algo cambió. Era la primera vez que alguien no me devolvía a la maleta. Y eso ya era diferente. Cuando llegamos a la casa de doña Guadalupe, ella estaba en el porche, colgando ropa. Al vernos, soltó la sábana mojada que tenía en las manos. Quiso correr hacia mí, pero un agente la detuvo. «Esa niña es mía. Es mi nuera. Yo la alimenté cuando nadie más lo hizo». «¿Usted la compró?», dijo la mujer del DIF, sin levantar la voz. «No es suya. No es de nadie». Dentro de la casa, encontraron el recibo, y el vestido blanco, y el álbum con las fotos. Una de las psicólogas casi vomitó, pero faltaban 2 personas, mis papás.
Uno de los oficiales se me acercó y preguntó si quería ir con ellos a buscarlos, que necesitaban que yo los identificara. Dije que sí, no porque quisiera verlos, sino porque ya no quería tenerles miedo. Y esa noche, en la misma plaza donde me habían olvidado 2 veces, los vimos, sentados en una banca, comiendo churros con mi hermanito. ¿Esa es tu familia?, preguntó el oficial. Asentí. Pero cuando me acerqué, mi mamá me miró como si viera un demonio. ¿Tú?, susurró con la voz quebrada, las manos temblorosas. Tú deberías estar muerta. Y entonces lo supe. Ellos sabían. Siempre lo supieron. El momento en que me vio fue como si el mundo se detuviera. Mi madre se quedó congelada, los dedos manchados de azúcar, el churro a medio morder. Tenía esa mirada, esa mezcla entre miedo, rabia y algo más que no supe nombrar en ese instante. Como si ver mi cara fuera un mal presagio. Como si el pasado se hubiera levantado de la tumba para jalarla del cuello. ¿Tú deberías estar muerta?, repitió con la voz ronca, mirando a todos lados, buscando alguna salida. Mi papá ni se levantó. Se quedó sentado con las piernas abiertas, masticando como si nada. Solo alzó una ceja, me escaneó de arriba abajo y dijo: «Otra vez esta pinche escuincla». No sé si lo dijo con miedo o desprecio, tal vez con ambas cosas. Los oficiales se acercaron. Uno de ellos sacó una carpeta y empezó a leer en voz alta los cargos: abandono de menor, maltrato infantil, tentativa de homicidio. Mi mamá se reía nerviosa, negando con la cabeza. No, esto no puede ser. No tienen pruebas. Tenemos su confesión, dijo la trabajadora del DIF, señalándome. Detalles que nadie más sabría. Una grabación del testimonio. Fotos. El recibo de la señora Guadalupe. «¡Esas fotos son trucadas!», gritó mi mamá, casi escupiendo las palabras. «Está inventando todo. Alma siempre fue mentirosa». «Entonces, señora», dijo el policía tranquilo, «¿nos puede explicar por qué la niña tiene cicatrices en la espalda? ¿Por qué dice que murió asfixiada 2 veces? ¿Y por qué hay testigos que la vieron salir de una maleta en el tren?». Mi mamá abrió la boca para hablar, pero no salió nada. Solo se quedó ahí, jadeando, como si se ahogara con su propia mentira. Mi hermanito, mientras tanto, chupaba una paleta y pateaba la banqueta. No entendía nada, o fingía no entender. Cuando me vio, frunció la cara. «¿Tú otra vez?». «Sí», le dije. «Yo otra vez». Ese momento no fue de venganza, fue de claridad. Porque por primera vez, no era yo la que temía. Eran ellos los que estaban encogidos, esposados, expuestos. Mi madre empezó a llorar cuando la subieron a la patrulla. No porque le doliera dejarme, sino porque ahora sabía que ya no tenía el control. Gritaba cosas que no tenían sentido. Yo la alimenté. Yo le puse pomada cuando José la golpeaba. Yo la amaba. Y entonces lo dijo. La maleta fue idea de él. Él quería deshacerse de ella. Mi papá la miró desde el otro asiento del coche patrulla. «¿Ahora sí me vas a culpar a mí, Rosa?». «Sí, maldito, fuiste tú. Tú la metiste ahí. Y tú la vendiste, zorra». Y se armó la tormenta. Insultos, gritos, acusaciones cruzadas. Por primera vez se traicionaban entre ellos, como si su unión siempre hubiera sido una farsa, como si el único lazo real entre ellos hubiera sido el odio compartido hacia mí. Me llevaron de regreso al DIF esa noche. Me dieron una cama blanca, una pijama limpia. Una enfermera me puso crema en las cicatrices viejas. «¿Te duele aquí?», me preguntó tocando una zona cerca del cuello. «Ya no», respondí. Pero sí dolía. No el cuello, lo otro, lo invisible. Me dijeron que ahora empezaba un proceso largo, que había que ver si tenía algún familiar responsable, que tal vez pasaría un tiempo en un hogar temporal, pero que estaba a salvo. Repetían esa palabra como si fuera un mantra. A salvo, a salvo, a salvo. No dormí esa noche, solo me quedé mirando el techo, recordando cada vez que me dejaron sola, cada vez que me rompieron, cada vez que les creí, pero no lloré, ya no. A la mañana siguiente, una mujer de trenza larga vino a verme. Tenía una carpeta con papeles y una voz pausada. «Hola, Alma. Soy Cecilia. Estoy encargada de tu caso. Vamos a estar viéndonos seguido. ¿Está bien?». Asentí. «Hay algo que quiero preguntarte», dijo ella, sentándose a mi lado. «Tú mencionaste algo sobre morir 2 veces. ¿Puedes contarme eso?». La miré largo rato. Dudé. Tenía miedo de que pensara que estaba loca, pero después recordé que esa duda fue lo que me mató la primera vez. Así que lo conté todo, otra vez. Cuando terminé, Cecilia se quedó en silencio. Luego, muy despacio, dijo: «Hay algo que necesitamos revisar, Alma». «¿Por qué?». «Esta no es la primera vez que alguien en el sistema menciona algo parecido». Fruncí el ceño. «¿Qué quieres decir?». Ella se inclinó hacia mí y bajó la voz. «Hay otra niña, en otro estado, que también dice que murió.
que volvió, y que su familia la vendió como novia fantasma. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Cómo se llama? Cecilia abrió su carpeta y me mostró una hoja con una foto. Se llama Camila, y su rostro me era extrañamente familiar. Al principio pensé que era una coincidencia, un error, una de esas casualidades absurdas que se parecen demasiado a lo imposible. Pero no, la vi. La foto no era reciente. Tenía mala resolución, como sacada de una cámara vieja. Aún así, reconocí los ojos. Tenían ese mismo brillo opaco. Esa mirada que no es de tristeza ni de rabia, sino de algo que ya no se puede nombrar, como si hubieran visto más muerte de la que deberían. Camila, ¿dónde está ella ahora?, pregunté, con la voz baja. En Puebla, respondió Cecilia. La encontraron en una finca medio enterrada, vestida de novia. La familia juraba que era un rito ancestral, que estaban respetando tradiciones, pero los peritos dijeron otra cosa. ¿Está viva? Sí, pero apenas habla. Se comunica con dibujos, y lo curioso es que, en varios de sus dibujos apareces tú. Me congelé. ¿Qué? No con tu nombre. Pero hay una niña con el cabello como el tuyo, con una maleta gigante, llorando dentro. Y en otro aparece una casa con una cruz encima, y el nombre Alma pintado en la puerta. No entendía nada. ¿Me había visto? ¿Soñado? ¿Era una visión? ¿Una locura compartida? ¿O de verdad había algo más? ¿Podrías hablar con ella?, preguntó Cecilia. No queremos forzarla, pero tal vez tú puedas hacerla hablar. Yo asentí sin pensarlo. Era como si algo dentro de mí ya supiera que debía ir. Nos subimos a una camioneta del DIF al día siguiente. El viaje fue largo. Las ventanas empañadas, la carretera interminable. Dormí poco, pensé mucho, y en una curva del camino pasó algo raro. Cerré los ojos por un segundo y vi la cara de Camila, no en una foto, no en un dibujo, en mi mente, como si me hablara sin hablar, y sentí una presión en el pecho, un ahogo leve, como si algo nos conectara por ese lugar donde las palabras ya no alcanzan. Cuando llegamos, el centro era mucho más silencioso que el mío. Estaba rodeado de árboles. Las paredes eran amarillas, las rejas altas. Me llevaron a una sala pequeña con una ventana alta y un escritorio. Camila estaba ahí, pequeña, pálida, con los pies colgando de la silla. Sostenía un cuaderno de dibujo entre las manos. Al verme, levantó la vista. No sonrió, pero tampoco se asustó. Solo me miró. Y después, sin decir nada, me extendió el cuaderno. Había un dibujo nuevo. 2 niñas, de espaldas, caminando hacia una casa en ruinas. Una llevaba una maleta, la otra, un ramo de flores. Debajo, en letra apretada decía: «Tenemos que regresar». Me senté frente a ella. La habitación parecía encogerse. Sentí un temblor en la nuca. «¿Camila?». Ella asintió. «¿Tú también?». Empecé, sin saber cómo terminar. Ella levantó una mano y se tocó el cuello. Luego, imitó un zipper, como si se cerrara a sí misma. Y lo entendí. También la habían metido en una maleta. También la habían vendido. También había muerto. No necesitábamos hablar más. La conexión era otra cosa. Como si nuestras almas compartieran una misma historia en distinto cuerpo. Cecilia nos dejó solas. Dijo que era importante que habláramos sin adultos, sin reglas, sin testigos. Y en esa sala, entre dibujos y silencios, Camila empezó a abrirse. La señora que me vendió decía que así ayudaba a su hijo a descansar, murmuró, de pronto, con una voz apenas audible. Pero él venía por mí todas las noches. Me decía cosas al oído, cosas que no quiero repetir. ¿Qué cosas? Que no era la primera, que antes hubo otra. Una que no quiso obedecer, una que gritaba. Me temblaron las manos. ¿Tenía nombre? Alma, susurró. Y sentí que el mundo se partía. ¿Te habló de mí? Dijo que tú le diste miedo, que te ahogaste tantas veces que ya no eras una niña, que eras otra cosa. El corazón me golpeaba el pecho. ¿Era verdad? ¿Qué nos estaban haciendo? ¿Qué era este ciclo? Camila me tomó la mano y sus dedos estaban helados. Tenemos que volver. ¿A dónde? ¿A dónde nos mataron? ¿A dónde empezó todo? ¿Para qué? Para terminarlo. Y entonces lo dijo. Si no lo hacemos, habrá otra. Ya están buscando a la siguiente. Me quedé muda, porque lo sabía. Sabía que esto no se trataba solo de Camila, ni de mí. Era un patrón, una cadena, una maldición tejida por manos humanas. ¿Sabes quién será la siguiente? Ella bajó la mirada. Sí, ya la conoces. Y me mostró otro dibujo. Una niña más pequeña, trenzas, ropa de feria. Y supe de inmediato quién era. Mi hermanita. Lo primero que sentí fue vértigo, como si todo girara.
como si el piso se deshiciera debajo de mí. No tenía una hermanita, al menos no que yo recordara. No había nadie más que mi hermanito chillón, el de los tenis nuevos, el de la consola, pero en ese dibujo, la niña estaba ahí, clarita, con 2 trenzas apretadas, una falda colorida y una sonrisa forzada. No tengo una hermana, dije, con voz cortada. Camila me miró en silencio. No todavía, susurró. No supe qué hacer con eso, ni qué significaba, pero sentí de forma brutal que no era una metáfora, que no era una alucinación, era un aviso. ¿Cómo sabes eso?, le pregunté. ¿Cómo sabes lo que va a pasar? Ella bajó la vista. Rasgó una hoja del cuaderno. Dibujó rápido. Un tren, una maleta, una niña encerrada y una mujer de trenza, con la cara tapada por una sombra. El dibujo estaba lleno de líneas oscuras, rayones, ira. No lo sé, lo siento. Y ahí supe que Camila no mentía. Ese mismo día pedí hablar con Cecilia. Le conté lo que Camila había dicho, lo del dibujo, lo de la otra niña. Me miró como si tuviera que decidir entre creerme o llevarme directo al hospital psiquiátrico. Alma, empezó muy despacio. ¿Estás segura de lo que viste? Sí, pero no tienes una hermana. Legalmente eres hija única. Tu hermano está registrado, pero nunca hubo otra niña. Tal vez ya la tienen. Tal vez es otra familia. Tal vez están repitiendo lo mismo, Cecilia. Esto es un ciclo. Ella se frotó la cara, agotada. No era que no quisiera creerme. Era que no sabía cómo hacerlo. Está bien, dijo por fin. Vamos a revisar. Dime todo lo que recuerdas. Lo que viste. ¿Dónde? ¿Quién? Hasta el más mínimo detalle. Y se lo conté todo. Lo del tren, la maleta, la feria, la viuda, los matrimonios fantasma, el dinero, los gritos que nunca salieron, los renacimientos que no eran milagro, sino castigo. Cecilia tomó nota. Dijo que había que revisar los archivos del pueblo, ver si había registros similares, niñas desaparecidas, muertes mal explicadas. Pero eso iba a tomar días, semanas, y yo no podía esperar tanto. Necesito volver, le dije. A Santiago, a mi casa. ¿Estás loca?, respondió. Ellos están presos. No por mucho. Sabes que el sistema es lento, que pueden salir con fianza, que pueden mentir, y si no son ellos, será otra familia, otra señora, otro tren. Ella me miró largo rato. ¿Y qué esperas hacer si regresas? Terminarlo. Esa noche Camila vino a despedirse, no con palabras, con dibujos. Uno de ellos mostraba a las 2, de espaldas, frente a una iglesia vieja. Otro, a una mujer enterrando una caja en el bosque. En el último, yo sostenía una llave oxidada, una palabra escrita encima. Desentierra. Me desperté sudando frío. Sabía que no era un sueño cualquiera. Era un mensaje. Así que me escapé. No fue difícil. Las rejas no eran tan altas, y nadie espera que una niña como yo quiera volver al infierno del que salió. Tomé un autobús a Santiago. No tenía dinero, pero el chofer me dejó subir cuando le dije que iba a visitar a mi abuelita. Me inventé el acento más dulce que pude. Funcionó. Llegué al pueblo al amanecer. Todo seguía igual. Las casas torcidas, el olor a humedad, el parque con los columpios rotos, la misma banca donde me habían olvidado, el mismo callejón que olía a orines. Caminé hasta la casa. Estaba cerrada, abandonada, pero no vacía. Trepé la barda. Entré por la ventana del baño, como hacía cuando me dejaban afuera por castigo. El aire adentro era espeso, como si la casa respirara con dificultad. Y ahí, en la sala, vi la maleta, la misma, negra, grande, con el cierre torcido por tantas veces que lo forzaron. Me acerqué, la toqué, me temblaban los dedos, la abrí, vacía, pero debajo del forro había algo, una cajita de madera oculta entre las costuras. La saqué con esfuerzo, pesaba más de lo que parecía. Tenía grabada una sola palabra, novia. La abrí. Había fotos, cartas, papeles, nombres y un cuaderno, con una lista de niñas, fechas, precios, y al final de todo, un nombre escrito a lápiz, Reina, con un número de teléfono y una dirección. No era de Santiago, era de Querétaro, y entonces supe que la siguiente niña no era mi hermana, era otra, y aún estaban a tiempo. Guardé la caja debajo del brazo y salí por donde entré, con las manos sucias de polvo viejo y el corazón retumbando como un tambor. No había nadie afuera, ni policías, ni vecinos, ni gritos. Solo la calle dormida, los perros flacos merodeando y el sol comenzando a rajar las paredes descascaradas del pueblo. Sabía que no podía ir a la policía. No me iban a creer. Una niña sola, con una caja de papeles, hablando de novias fantasma y niñas vendidas. Me iban a encerrar, no ayudar.
Entonces pensé en Cecilia. Corrí hasta la plaza, busqué un teléfono público, metí las pocas monedas que me quedaban y marqué el número que me había dado antes de irse. «¿Hola?», respondió su voz, áspera, como si no hubiera dormido. «Soy yo», dije. «Alma, encontré algo. Una lista». «¿Dónde estás?». «Dios mío, Alma, desapareciste. Camila no ha dejado de llorar». «¿Qué lista?». «Nombres, fechas, niñas. Una se llama Reina. Hay una dirección en Querétaro». Silencio. Después, un suspiro largo. «Quédate ahí, no te muevas. Voy por ti». «No, no hay tiempo». «¿Tienes el nombre completo?». Escuché hojas moviéndose. Tecleos rápidos. Respiración agitada. Reina Arlette Martínez Lugo, 11 años. Vive con su tía. Los papás murieron en un accidente. Hace 2 semanas reportaron que se fue con un familiar. El caso fue cerrado como voluntario. «No fue voluntario», le dije. «Es la siguiente». Cecilia maldijo en voz baja. Luego su voz cambió. «Alma, escúchame. No te acerques a esa dirección. Yo me encargo, te lo juro». Pero no le hice caso. Colgué antes de que pudiera decir algo más. El camino hasta Querétaro me tomó el resto del día. Me metí a un camión que salía del mercado. Me escondí entre los costales de pan. Nadie me vio. Nadie preguntó. La dirección estaba en un barrio a las afueras. Casas pequeñas, techos de lámina, perros sueltos. Me escondí detrás de un puesto abandonado y observé. Vi a una mujer sentada en una mecedora, en la entrada de la casa. Grande, robusta, con un moño mal amarrado en la cabeza y un cigarro entre los dedos. Y ahí estaba Reina, jugando con una muñeca sin brazo. Tenía las trenzas del dibujo. Era ella. Mi estómago se apretó. Sentí las piernas flojas. Estaba viva, pero no por mucho. Esperé hasta que la mujer entró. Me acerqué despacio. Reina me vio, pero no gritó. Solo me miró, curiosa. «¿Quién eres?». «Me llamo Alma. Estoy aquí para ayudarte». «¿Tú eres de la escuela?». Negué con la cabeza. «Soy como tú». A mí también me metieron en una maleta. Sus ojos se agrandaron. Bajó la muñeca. «¿Ya te casaron?». «2 veces». Ella tragó saliva. «Mi tía dice que mañana viene mi prometido, que es un señor muy importante». Me arrodillé frente a ella. Le tomé las manos. «Tenemos que salir de aquí, ¿sí?». Ella dudó. Me estudió con la mirada. «¿No me vas a meter en una bolsa?». «Nunca». «¿Y si la tía nos agarra?». «No lo va a hacer». La puerta se abrió de golpe. «¿Quién chingados eres tú?», gritó la mujer, ya sin cigarro, con una vara en la mano. Me puse delante de Reina. «Soy quien va a llevársela». «Esta niña es mía. Me la dejaron. No es tuya», dije, con una firmeza que no sabía que tenía. «Nadie es propiedad de nadie». Ella se lanzó hacia mí. Corrí. Tomé a Reina de la mano y nos lanzamos por el callejón. Detrás los gritos. Insultos. Piedras cayendo cerca. Pero no paré. Corrimos hasta llegar a una calle principal. Y ahí estaba Cecilia, afuera de una patrulla. Despeinada. Ojerosa. Pero con los ojos más vivos que nunca. Nos vio. Corrió hacia nosotras. Me abrazó con tanta fuerza que casi me rompe las costillas. «Maldita sea, Alma. Te dije que no vinieras». «Pero vine. Ya lo sé. Y por eso la salvamos». Reina no soltó mi mano. La mujer fue arrestada. No por brujería, ni por magia. Por tráfico de menores, por abuso, por encubrimiento. La caja con los nombres fue entregada a la fiscalía. Comenzaron a buscar a las demás niñas. Las que estaban en la lista. Las que aún estaban a tiempo. Esa noche dormí en una cama distinta, junto a Reina. Camila estaba en la misma habitación. Me tomó la mano mientras dormía, y en medio de la noche, desperté. Había alguien en la puerta. Un niño, pálido, ojeroso, con un ramo de flores secas en la mano. «Gracias», dijo, y desapareció. A la mañana siguiente, Camila me susurró. «Era Jorge, el que te quería como esposa. Ya te dejó ir». Después de esa noche, algo cambió en mí. No fue un milagro, ni una curación mágica. Fue otra cosa, como si el nudo que llevaba años apretándome el pecho se hubiera aflojado apenas un poco. Lo suficiente para respirar mejor, para dormir sin sobresaltos, para no temer a cada sombra. Camila, Reina y yo fuimos trasladadas juntas a un albergue en la capital. Era un lugar distinto a todos los anteriores, sin barrotes en las ventanas, sin sirenas, sin voces que ordenaran con gritos. Allí no éramos las niñas raras, ni las problemáticas. Éramos solo niñas, con historias difíciles, sí, pero con nombres, con voz, y con eso bastaba. Durante las siguientes semanas, Cecilia nos visitaba a diario, a veces con libros, a veces con helado, pero casi siempre con papeles, documentos, informes, registros, todo lo que estaba reuniendo para el caso. «Cada nombre en esa caja», nos dijo un día,
extendiendo un mapa sobre la mesa. Está siendo investigado. Ya encontramos a 3. Una en Oaxaca, otra en Sinaloa, una más en Hidalgo. Algunas están vivas. Otras no llegaron a tiempo. Yo la miraba en silencio. No porque no quisiera hablar, sino porque no encontraba las palabras. Cada nombre era una herida. Una historia que nadie escuchó. Una alma. Una Camila. Una reina. ¿Quién está detrás de todo esto? Pregunté. No pueden ser solo señoras locas con creencias raras. Tiene que haber alguien que organiza, que cobra, que distribuye. Cecilia apretó los labios. Dudó. Estamos investigando, pero sí, parece que hay un patrón. Las niñas no son elegidas al azar, son invisibles para el sistema, sin padres, con registros falsificados, nadie las busca, nadie pregunta, son fáciles de desaparecer, como yo, murmuró Reina, como todas nosotras, dije. Esa noche, Camila me pidió que la acompañara al patio. Nos sentamos en una banca fría, bajo el cielo lleno de estrellas que parecía demasiado bonito para lo que éramos. ¿Crees que alguna vez podamos vivir sin pensar en eso? Me preguntó, mirando hacia arriba, sin recordar la maleta, la muerte, las veces que nadie vino. No respondí de inmediato, pero luego le dije algo que no sabía que tenía dentro. No se trata de olvidar, se trata de no dejar que eso sea todo lo que somos. Ella asintió, despacio. Hoy soñé con una niña, nueva, más chiquita que Reina. Tenía miedo. Me miraba desde adentro de una caja de vidrio. ¿Otra? No lo sé, pero creo que nos están viendo, que hay más como nosotras. Y están esperando a ver si sobrevivimos, si nos salimos del ciclo. Nos quedamos en silencio. Las palabras no bastaban, pero esa noche dormimos juntas, por si acaso. Pasaron 3 meses. Durante ese tiempo, Cecilia logró algo que nadie creía posible. Reunir pruebas suficientes para abrir un proceso penal contra una red que operaba entre estados. No eran brujas ni fantasmas. Eran familias, parientes, comadres, gente común, que usaba la tradición como excusa para vender cuerpos de niñas a familias que querían cerrar ciclos o acompañar a sus difuntos. Había formularios, tarifas, contactos, todo, una industria de la muerte. Nosotras éramos apenas el principio. Y entonces, una noche, Cecilia nos reunió. Nos miró con esos ojos que ya conocíamos, mezcla de esperanza y miedo. Niñas, vamos a hacer algo grande, pero necesito saber si están listas. ¿Qué es? Preguntó Camila. Vamos a contar su historia, toda, en televisión, en redes, en medios. Ustedes decidirán hasta dónde. Pero hay más niñas ahí afuera, y la gente necesita saber que esto pasa, que no es una leyenda, que no es una historia de terror inventada. Sentí el corazón apretarse, contarlo, frente a cámaras, exponerme, pero también imaginé a esa niña que Camila vio en su sueño, encerrada, esperando, y supe que no había opción. Yo hablo, dije, pero no como víctima, como testigo. Reina asintió con fuerza. Camila solo murmuró, que vean lo que pasa cuando nadie escucha. Días después, apareció nuestro testimonio. No era una novela, no era un cuento, era la historia de 3 niñas que murieron y regresaron, con la maleta, las cicatrices, los nombres. La entrevista se volvió viral. Y entonces pasó lo impensable. Llegó una carta al albergue, sin remitente, escrita a mano. Decía, mi nombre es Flor, tengo 10 años. Mi tía me dice que pronto me voy a casar con mi primo que murió. ¿Me pueden ayudar? Camila, al leerla, se levantó en seco. Está empezando otra vez, susurró. Y esta vez no íbamos a esperar a que fuera tarde. Esa carta no era solo un llamado de auxilio, era una confirmación. Una prueba viva de que lo que estábamos haciendo funcionaba, pero también de que no habíamos terminado. La red seguía activa. El ciclo se repetía. Y esta vez, con una niña llamada Flor. Cecilia leyó la carta al menos 20 veces. Cada palabra, cada letra temblorosa, escrita con crayón rojo sobre una hoja de cuaderno escolar, parecía pesar una tonelada. Nos reunió esa noche en la misma sala donde antes nos había dicho que hablaríamos al mundo. No sé cómo llegó esta carta aquí, dijo. Pero alguien la dejó en la reja del albergue, enrollada dentro de una muñeca. Camila se puso pálida. ¿Cómo era la muñeca? De trapo, pelo naranja, falda floreada. Esa muñeca es mía, dijo sin dudar. Se la llevé a Reina el primer día. ¿Cómo alguien la sacó de aquí? Todos nos quedamos en silencio. Nos están vigilando, murmuré. Nos están advirtiendo, añadió Camila. O retando, dijo Cecilia con la mandíbula tensa. Están diciendo, sabemos dónde están, y aún así, seguimos. Esta carta no fue una súplica, fue un mensaje.
La atmósfera en la sala se volvió más densa, como si el aire mismo se hubiera contaminado. ¿Vamos a hacer algo o no?, pregunté. Claro que sí, respondió Cecilia levantándose. Pero no va a ser como antes. No podemos actuar solas. Vamos a hacer esto a lo grande. Legal. Imposible de ignorar. Sacó su celular. Llamó a alguien. Pidió una reunión urgente. ¿Con quién hablas?, preguntó Camila. Con la periodista que hizo el reportaje de ustedes. Esta vez no va a ser solo una historia de 3 niñas rescatadas. Vamos a exponer todo el sistema. Nombres, familias, autoridades que cerraron los ojos, niñas desaparecidas que fueron declaradas como fugadas. Vamos a hacerlos sangrar por dentro. Pero mientras Cecilia preparaba la ofensiva, Camila, Reina y yo hicimos algo por nuestra cuenta. No sé si fue una locura. Tal vez sí. Pero ya no éramos las mismas niñas de antes. Las que lloraban en silencio. Las que morían esperando ser salvadas. Buscamos a Flor. La dirección estaba escrita al reverso de la carta, con tinta azul. Un barrio en San Luis Potosí. Lejos. Polvoriento. No sabíamos si era real, pero era lo único que teníamos. Así que una noche nos escapamos. Otra vez. No fue difícil. Nos conocíamos todos los horarios. Cada crujido de puerta. Cada cámara ciega. Tomamos un autobús nocturno. Reina escondió los boletos en sus calcetas. Camila llevó una linterna. Yo cargaba con la carta, como si fuera un mapa maldito. El viaje fue largo, y durante todo el trayecto, pensé en lo que podíamos encontrar. ¿Y si llegábamos tarde? ¿Y si ya era como nosotras, pero no había vuelto? San Luis nos recibió con calor pegajoso. Las calles eran estrechas, los postes torcidos. Encontramos la casa al amanecer, pequeña, de ladrillo sin pintar, una reja oxidada, una silla plástica en la entrada, y una niña, pequeña, trenzas mal hechas, descalza. Flor. Nos acercamos despacio. Ella nos miró con ojos enormes. ¿Eres tú?, preguntó. ¿La del dibujo? ¿Cuál dibujo? El que vi en la tele. La niña de la maleta. Sentí un nudo en la garganta. Sí, respondí. Soy yo. ¿Viniste por mí? Sí. Y no vamos a dejar que te pase lo que a nosotras. La puerta se abrió. Una mujer delgada, con el rostro huesudo y la boca apretada, nos miró desde el umbral. ¿Quiénes son ustedes? Amigas de Flor, dije con voz firme. ¿Y quién les dio permiso de venir aquí? Nadie. Pero ella nos pidió ayuda. La mujer frunció el ceño. Iba a responder algo cuando Camila sacó su celular y apuntó la cámara directo a su cara. Todo lo que diga está siendo grabado. La niña nos mandó una carta. Si la toca, si la esconde, si la vende, va a ser noticia nacional. La mujer palideció. Yo no sé de qué están hablando. ¿Entonces no ha dicho que su primo muerto se va a casar con ella mañana?, dije. Flor bajó la cabeza. Lo soñé anoche otra vez, murmuró. Me decía que si no me ponía el vestido, mi tía me iba a encerrar. Mentirosa, gritó la mujer avanzando, pero ya era tarde. Apareció un coche, y otro. Cecilia se bajó del primero. 2 agentes del DIF del segundo. Habíamos activado el GPS del celular de Camila justo antes de salir. Cecilia corrió hacia nosotras, furiosa y aliviada. ¿Qué chingados hacen aquí? Lo que nadie más hizo por nosotras, respondí. Flor fue llevada en brazos por una de las agentes. No lloró, solo me miró por última vez y dijo, ahora sé que no estoy loca. Esa noche volvimos al albergue. Y en la televisión, todo explotó. Cecilia y la periodista revelaron la red completa. Nombres, apellidos, documentos, declaraciones, cartas como la de Flor. Pero lo más impactante fue lo último, una foto satelital de un terreno aislado, donde presuntamente se realizaban los rituales. Cecilia miró la pantalla y dijo, encontramos una fosa, con restos, ropa de niñas, maletas y una muñeca, pelo naranja, falda floreada. Esa es, susurró Camila. La original, dije. La mía. Esa noche el infierno se abrió, y por fin hubo luz dentro. Esa noche no dormí, no por miedo, ni por pesadillas. Era otra cosa, una inquietud que no me dejaba cerrar los ojos, como si todo mi cuerpo supiera que algo estaba por estallar, pero todavía no sabíamos qué. La noticia de la fosa apareció en todos los noticieros nacionales. No había forma de ignorarla. Camila, Reina, Flor y yo la vimos sentadas en el piso del dormitorio común, abrazadas con una sola cobija, como si fuéramos una sola criatura con muchas heridas. Dijeron que eran 5 cuerpos, murmuró Camila. Solo pudieron identificar a 3. ¿Y los otros 2? Nadie respondió. Reina tomó mi mano. La apretó fuerte. Flor miraba la pantalla con los ojos vidriosos, pero en silencio. Desde que la rescatamos, hablaba poco. No era miedo,
Era ese vacío que queda después de haber estado muy cerca del abismo. Yo conocía esa mirada. La vi en mi propio reflejo muchas veces. Cecilia llegó poco después de las 11, con ojeras profundas y el cabello recogido a las prisas. «Mañana vamos a ir al terreno», nos dijo sin rodeos. «Los forenses van a levantar todo, pero nos pidieron algo. Quieren que vayan ustedes, si están listas». Camila alzó la mirada. «¿Para qué?» «Una de ustedes puede ayudar a identificar algo. Puede que encuentren algo suyo, o algo que les diga quiénes eran las otras niñas. Esto no va a cerrar hasta que sepamos todos los nombres». Nadie respondió de inmediato, hasta que Reina dijo: «Quiero ir. Quiero saber si alguna vez estuve ahí, si alguien me dejó algo». Flor solo asintió, sin mirarnos. Y yo sabía que debía ir, porque si había una pieza final en todo este rompecabezas, estaba ahí, bajo la tierra, entre las maletas. El terreno quedaba en las afueras de un pueblo llamado El Coto, donde los árboles crecían torcidos y el viento silbaba como si llorara. Nos bajamos del vehículo escoltadas por 2 policías y un médico forense. El olor nos golpeó antes de ver nada. Era como carne mojada, podrida, mezclada con tierra y humedad. El lugar era una especie de claro, escondido entre arbustos, rodeado por cruces improvisadas hechas con ramas. Las maletas estaban semienterradas, algunas abiertas, otras cerradas a la fuerza. «No toquen nada», nos advirtieron los peritos. «Solo miren y díganos si reconocen algo». Camila fue la primera en señalar algo. Esa mochila azul era de una niña que conocí en el primer albergue. Se llamaba Magda. Desapareció una noche. Dijeron que se había escapado. El oficial anotó. Flor caminó despacio hasta una caja de madera que estaba casi enterrada. Sacaron tierra. Dentro había ropa de niña, doblada con cuidado, con flores secas encima. «Esa blusa es mía», dijo, con un hilo de voz. Reina se acercó a una maleta negra. La tocó. Se echó para atrás como si le quemara. «La abrí una vez, cuando vivía con mi tía. Me dijeron que nunca la volviera a tocar. Y yo caminé hacia el fondo del claro. Había algo ahí. Un montón de tierra removida. Los peritos cavaban con cuidado. Y entonces vi algo. No era un cuerpo. Era una muñeca. No de trapo. Una de plástico, con la cara quemada, y un vestido blanco hecho a mano. La saqué con mis propias manos. Y al verla de cerca, supe qué era. Esta muñeca la usaban para enseñar cómo debía vestirme el día del matrimonio. Susurré. La señora Guadalupe la tenía en su altar. Los oficiales se miraron entre sí. ¿Dices que pertenecía a la señora Guadalupe Walter? Sí. Entonces esto cambia todo. ¿Por qué? El oficial suspiró. Porque la señora Guadalupe fue encontrada muerta hace 3 días. En su casa. La misma donde viviste. Su cuerpo estaba cubierto de flores secas. Y con una nota. ¿Qué decía? Ella ya no es tuya. Nos quedamos en silencio. Yo entendí, en lo más profundo de mis entrañas, que no había sido un asesinato cualquiera. Había sido una despedida, un ajuste de cuentas, un cierre. Esa noche volvimos al albergue sin decir una sola palabra, cada una de nosotras arrastrando recuerdos como cadáveres invisibles. Cecilia nos reunió antes de dormir. La historia ya no es solo suya. Ahora es de todo el país. Hay operativos en marcha, hay búsquedas activas, hay fiscales que por fin están haciendo algo. Pero ustedes son el corazón de todo esto. Nos miró a los ojos. Quiero que sepan que no están aquí por lástima. Están aquí porque fueron más valientes que todos nosotros. Porque lo que hicieron, nadie más lo hubiera hecho. Reina se limpió las lágrimas con la manga. ¿Y si vuelve a pasar? Entonces ya no van a estar solas para detenerlo. Antes de irse, Cecilia nos dejó una caja con sobres, cartas, decenas de niñas, de madres, de maestras, de extraños, todas contando historias parecidas, todas diciendo, «Yo también, esto apenas empieza», dijo Camila. Y yo le respondí, «Pero esta vez no nos van a enterrar sin pelear». Y en ese instante supe que la muerte ya no me daba miedo, solo el silencio. Dijeron que el país estaba conmocionado, que nuestra historia había roto el algoritmo, que había llegado hasta los escritorios de jueces, gobernadores y hasta una diputada que quiso salir en la tele diciendo que nunca más. Palabras, montones de palabras, algunas sinceras, otras no. Pero nosotras sabíamos la verdad. La atención se iba a ir tan rápido como llegó. Y si no hacíamos algo real, algo que se quedara, esto iba a volver a empezar. Tal vez con otras niñas, tal vez en otro pueblo, pero igual de cruel, igual de invisible. Así que tomamos una decisión. Nosotras mismas íbamos a buscar a las demás, a todas las que aparecían en aquella lista vieja, las que tenían nombre y las que solo estaban anotadas como niña del rancho o huérfana de Tlaxiaco.
Nos convertimos en lo que nadie había sido para nosotras. Cecilia, al principio, se opuso. Son niñas. No pueden estar viajando por el país buscando víctimas. ¿Y quién más lo va a hacer? Le respondí. Yo. El sistema. Los fiscales. El mismo sistema que nos dejó morir. Silencio. ¿Y si les pasa algo? Insistió. ¿Y si una de esas casas tiene armas? ¿Y si no regresan? Ya nos pasó lo peor, dijo Camila con una calma espantosa. Ya morimos. Ya nos olvidaron. No hay nada más allá del fondo. Fue la primera vez que la vi decir eso sin romperse. La segunda fue cuando nos dio las tarjetas de identidad que ella misma ayudó a tramitar, con nuestros nuevos nombres completos. Porque sí, ya no éramos las muertas. Éramos personas legales, ciudadanas, vivas. El primer destino fue Zacatecas. Había una niña en la lista, anotada como Clara, sorda, 8 años, entregada a familia religiosa en Calera. Llegamos con la periodista que nos había ayudado con el reportaje. Ya no era solo una aliada, era parte del equipo. Viajaba con nosotras, grababa todo, protegía lo que nosotras no podíamos vigilar. Nos recibieron en una iglesia vieja, donde los vitrales parecían llorar luz. El sacerdote negó todo. Dijo que no conocía a ninguna Clara, que eso era un invento de los medios, que Dios ve lo que hacen con su nombre. Pero la encontramos, no en la iglesia, sino en una casucha a espaldas del convento. Estaba encadenada al marco de una ventana, sucia, desnutrida, con un rosario atado al cuello como una soga. Cuando nos vio, no corrió, no lloró, solo alzó los brazos, como si ya supiera que alguien iba a venir por ella. ¿Te llamas Clara?, le pregunté en lengua de señas básica. Asintió. Le sonreí. Vamos a casa. Después de Clara, vino Griselda, una niña de Chiapas que vivía con una curandera que la hacía dormir en una caja de madera para purgar sus pecados. Luego fue Mariana, en Sonora, vendida por su primo como regalo para una familia de un pueblo minero, y una a una las fuimos encontrando. Algunas no querían irse. Habían aprendido que su lugar era ese, que el encierro era protección, que afuera dolía más. Otras huían con solo vernos. Corrían, gritaban, nos escupían, porque ya no confiaban en nadie, las entendíamos, porque fuimos ellas. Pero en todas dejamos algo, un papel, una dirección, un nombre, una promesa. Si algún día decides escapar, aquí estaremos. Entonces apareció la última carta, sin firma, solo decía, ella sigue ahí, la primera, la que se negó, la que enterraron viva, e incluía una coordenada, un lugar entre los cerros de Querétaro, donde no hay caminos, donde las casas parecen ruinas y el tiempo no corre. Cecilia intentó impedirlo, pero esta vez ya era personal, porque aunque no lo dijimos en voz alta, todas sabíamos quién era esa niña. Era la que Camila vio en sus sueños, la que había muerto antes que nosotras, la que nos avisó. El camino hasta el cerro fue lo más duro que habíamos hecho. Tuvimos que caminar con linternas durante horas. Dormimos bajo árboles torcidos. Reina se torció un pie. Flor tuvo fiebre. Camila sangró por la nariz de tanto agotamiento. Pero no paramos, hasta que la encontramos. Una cabaña vieja, casi comida por el musgo. La puerta caída. Dentro, solo polvo. Y en el fondo, una trampa. Una especie de sótano sellado con piedras. Lo abrimos con las manos desnudas. Y ahí estaba. No un cuerpo. Una nota, escrita con carbón en la pared de piedra. Si alguna vez alguien encuentra esto, no me busque. Ya no tengo nombre, pero no fui la primera. Ni seré la última si se quedan calladas. Díganles que estoy viva aquí abajo. En todas ustedes. Flor lloró. Reina se arrodilló. Camila tocó la pared y murmuró, gracias. Y yo supe que esa niña anónima había sido nuestra salvación. Que gracias a ella, nosotras seguimos vivas. Esa noche, dejamos una cruz blanca fuera de la cabaña. No por religión, por memoria, por justicia, por nombre. La marcamos con una sola palabra. Nunca más. Y cuando regresamos, Cecilia nos esperaba con una noticia. Chicas, dijo sin poder ocultar la emoción. La corte aceptó el caso. Es oficial. Van a enjuiciar a todos los involucrados, incluyendo exfuncionarios que lo permitieron. Nos abrazamos, lloramos y supimos que lo habíamos logrado. Pero quedaba una última cosa por hacer. Contar lo que pasó con todos. Los que murieron, los que sobrevivimos y los que aún caminan entre nosotros. A veces la gente me pregunta si ya superé todo esto. Si después de los juicios, de las cámaras, de los abrazos falsos, de los titulares, una puede seguir con su vida. Y la verdad es que no. Porque esto no se supera. Esto se aprende a cargar. Mis padres fueron sentenciados a 45 años de prisión.
no por matarme, porque según la ley nunca estuve muerta, sino por tentativa de homicidio, trata de menores y abandono agravado. Mi padre no se defendió, ni pidió perdón. Dijo, literalmente, que yo le había arruinado la vida desde que nací. Mi madre, en cambio, lloró. Se presentó como víctima. Dijo que había sido manipulada por él, que ella solo quería darle lo mejor a sus hijos. Cuando el juez la confrontó con los recibos, con las grabaciones, con mis cicatrices, con mi silencio, no pudo sostener la mirada. Al final, lo único que dijo fue, no pensé que sobreviviera. Y eso fue todo. Desde su celda me escribió una carta. La rompí sin leerla. Doña Guadalupe Walter fue hallada muerta días antes de declarar. Los forenses dictaminaron que fue un infarto, pero nosotras sabemos que fue otra cosa. Un ajuste de cuentas de un mundo que no se rige por leyes humanas. Sus bienes fueron confiscados. En su sótano encontraron más álbumes, más vestidos, más fotos, y una pared entera con recortes de niñas. Una de ellas era Camila. Mi hermano, sí, ese, fue entregado a una familia adoptiva. No nos volvimos a ver. Me mandó un dibujo, años después. Un tren, una niña, una estrella. No decía nada, pero lo entendí. Él también recordaba. Cecilia fue promovida, pero no se fue. Se quedó con nosotras. Fundó un centro nuevo, en Querétaro, solo para niñas sobrevivientes de rituales, trata o abandono. Le puso nuestro nombre. Las que volvieron. Hoy, trabaja con un equipo completo. Psicólogos, abogadas, periodistas, terapeutas de arte. Y aún nos visita cada fin de semana. Camila se volvió escritora. Publicó un libro, crudo, sin censura, sin metáforas. Se llama Maleta. Y en la primera página dice, este libro es una tumba abierta para todas las que no pudieron escribir el suyo. Se fue a vivir al sur. Adoptó un perro. No habla mucho del pasado, pero cuando lo hace, sus palabras son cuchillas. Reina estudia enfermería. Dice que quiere cuidar a otras niñas como nosotras, que ya no quiere ver a nadie morirse sin que alguien le dé la mano. Aprendió lengua de señas por Clara. Se cartea con ella todos los meses. Tiene una sonrisa rota, pero firme. Flor. Sigue sanando. Fue la más joven y la más herida, pero hoy toca el violín. Le cuesta dormir. Tiene pesadillas, pero ya no se esconde bajo la cama. Una vez me dijo, me dijiste que era real, que lo que me pasó era verdad. Eso me salvó. A veces solo necesitamos que alguien nos crea. Y yo me llamo Alma. Sí, conservo mi nombre. No lo cambié, aunque todos me lo ofrecieron. Porque este nombre me lo dio el infierno, pero también la rabia que me sacó de él. Hoy soy mayor de edad. Trabajo como defensora legal en el mismo programa que me salvó. Viajo, escucho, escribo. Y cada vez que encuentro a una niña nueva, le digo, ya pasé por ahí, no estás sola, y nunca más vas a estar en silencio. Nunca volví a ver la maleta, pero la recuerdo todos los días. No como un símbolo de dolor, sino como un recordatorio de que viví para contarla, de que no me quedé adentro, y sobre todo, de que yo no era el problema. Eran ellos, los que ignoraron, los que vendieron, los que callaron. Pero ahora, somos nosotras las que hablamos, y que se prepare el mundo. Porque la próxima niña que metan en una maleta va a salir con fuego en los ojos, y esta vez no volverá sola.